Hola, muy buenas noches. ¿Me escuchan, por favor? ¿Me escuchan? Sí, licenciado, buenas Sí. noches. Muy buenas noches, estimados participantes. Por instrucciones de dirección de la universidad, esta sesión del día miércoles se la hará virtualmente con la acción de que puedan ustedes y tengan la flexibilidad de poder entender un poco la clase virtualmente y si, ¿no? Eh, Y lo más importante, poder llegar a cumplir los requerimientos que se tienen de la clase. Eh, Vamos a comenzar durante este tiempo. En estos días me han pasado todos los grupos quizás, que se les revise y que se les dé la posibilidad de una revisión. No nos olvidemos que es muy importante la revisión que debemos tener. Vamos a comenzar a revisar indistintamente y cada alumno va a tomar apuntes de su trabajo que ha sido validado, ha sido revisado. Entonces, es importante, ¿no? Entonces, es importante lograr manejar. Entonces, me avisan si se está logrando ver la pantalla todos ustedes. Aló, aló, me dicen si se ve la pantalla. Sí, Sí, licenciado, Sí, ya. Licen, se ve la pantalla. Bueno, Sí, aquí licenciado. tenemos la escena de hallazgo, que es muy importante. Habíamos dicho que esto es de depósitos a plazo fijo. Es muy importante tomar en cuenta que cuando nosotros tenemos una evidencia, una escena de evidencia, la evidencia es la respuesta más eficiente y más importante cuando uno llega a cumplir algún objetivo. Es decir, la evidencia dice, se efectúa apertura y devolución de depósitos a plazo fijo en sábado, domingo y feriado. ¿Habrá la posibilidad de que uno pueda llegar a abrir un depósito en esos días? Muchas veces uno se pregunta si realmente llegará a suceder eso. Técnicamente no es posible. No existe ninguna entidad financiera en Bolivia que se pueda manejar. Entonces, lo primero que hemos podido detectar ha sido una ausencia de control. Es decir, habíamos dicho que el control es algo muy importante que nos permite poder llegar a cumplir de una manera fundamental. En este caso, no se ha llegado a cumplir las políticas de control, ¿no? El control interno nos permite poder hacer una caja negra. La caja negra es una entrada, un proceso y una salida y un procedimiento de retroalimentación, pero lamentablemente no se ha podido realizar eso. ¿Cuál ha sido la causa? La causa se debe a la falta de aplicación de reglas. No son reglas, son políticas que se deben realizar. Entonces acá se dice, al, se debe a la falta de aplicación de políticas establecidas en la normativa vigente, ¿no? Para registrar la información. Es decir, hay una política establecida y la política establecida la hace ¿quién? La hace la ASFI. La ASFI es la única institución
a través del Ministerio de Economía, a través de las acciones fundamentales que nos va a permitir poder dar ese aspecto importante. Es muy fundamental que ustedes vean que cuando se tratan auditorías de sistemas bancarias, financieras, siempre tenemos que partir de un ente regulador que es el Ministerio de Economía y Finanzas, bajando la normativa en la fiscalización, que es lo más importante. Y una vez que se haya generado ese eje de fiscalización de las evidencias digitales, cuando uno revisa a través de políticas establecidas, la ASFI es la supervisora de entidades financieras. Entonces, ahí podemos ver la ley 393 de entidades financieras que nos está dando esa posibilidad de enmarcar de una manera u otra y establecer esa política. Entonces, es muy importante que uno llegue a manejar los ejes, llegue uno a manejar acciones fundamentales que nos permite poder regir. Entonces, ahí estamos viendo cómo se puede llegar a manejar políticas establecidas en la normativa. Si uno llega, se debe a la falta de aplicación de políticas de normativa registradas en la consolidación de la información, de la información, de la apertura y devolución de depósito. Es decir, hay una política establecida de depósitos, hay una política establecida en la normativa vigente, dice que toda entidad financiera debe abrirse de lunes a viernes y sábados establecidos y que todos están enmarcados, ¿no? Dicen de 9 a 5, a veces el Banco Unión genera ese lineamiento. Entonces, uno llega a establecer esa política que es muy importante y fundamental, y eso nos va a permitir posteriormente llegar a cumplir la norma, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, eso nos permite poder llegar a generar y resolver acciones que tenemos que llegar a. Entonces, ¿cuál ha sido la causa? La causa principal de todo esto ha sido la falta de aplicación de políticas establecidas y a través de esa falta de políticas de aplicación establecidas ha generado que lamentablemente no se haya consolidado la información en la apertura y el efecto generando información no correcta en lo que se refiere a apertura y devolución de depósito. Entonces, la información no ha sido correcta, porque puede ser que a través de esa base de datos, nosotros lamentablemente hemos llegado a generar, esa información. Entonces, es importante que tengamos eh, claramente ese aspecto fundamental. Es decir, ¿qué es lo que ha pasado? Hemos pedido que se cumpla la política, no se ha cumplido la política, y al no cumplir la política se ha generado lo que se llama una falta claramente de acciones que nosotros lamentablemente no hemos podido llegar a tener. Entonces, esas acciones que lamentablemente no hemos podido llegar a tener ha conducido a que haya esta política,
se haya conducido que lamentablemente la falta de aspectos fundamentales que nos conlleva ha generado a que lamentablemente no se haya podido llegar a cumplir satisfactoriamente estas acciones. Entonces, ahí preocupa, ¿no? Porque lamentablemente si no hemos llegado a cumplir las políticas establecidas, si no hemos llegado a cumplir lo que tendríamos que haber hecho, ha generado que la información no estaba en su validez, no ha estado correctamente, y eso ha generado una condición. La condición ha sido, según esto, se encontró irregularidades en las fechas de apertura y cierre de depósitos en los últimos 6 gestiones. Entonces hay una condición que nosotros estamos diciendo, ¿no? Que está bastante valedera, ¿no? Y el criterio es revisar la información acerca de la apertura y la devolución de los depósitos en las últimas gestiones. Entonces yo tengo, si soy yo un auditor, yo tengo que tener esa fiscalización que es muy importante, que nos permite poder llegar a... He fiscalizado, he revisado y he visto que no está bien la información. Entonces, al no tener eso, primero, falta de controles en la información. Dos, ha llegado a generar lamentablemente que la información no ha tenido consistencia porque no ha habido controles. Y esos controles, ¿no? ¿No? Y eso es muy importante, que nos permita poder llegar a cumplir de una manera satisfactoria. Entonces, ¿qué está sucediendo acá? Lo que realmente está sucediendo y lo que recomendamos, no podemos hacer en un trabajo de auditoría, eso les voy a pedir y esto les va a ayudar para los próximos trabajos que ustedes tengan, no solamente en mi materia, sino cuando realizan, que no pueden hacer lo que se llama cacofonía. Cacofonía es decir lo mismo y repetir lo mismo, como se dice aquí, ¿no? Recomendación, se recomienda. Sabemos que hay una recomendación, pero no podemos redundar, ¿no? Estoy muy bien de salud, pero estoy bien de salud. Es decir, ya he dicho en una primera instancia que estoy bien de salud y no es necesario que en una segunda instancia vuelva a decir que estoy bien de salud. Es decir, ya he tenido de una manera muy importante, muy fundamental, ya he consolidado que estoy bien de salud. Ya no necesito decir que estoy muy bien de salud. Entonces, la recomendación fundamentalmente es algo que va a generar a través de algo muy importante que nosotros tenemos que ver, que es la respuesta de esa causa y efecto de ese criterio y condición. Entonces, si yo logro tener esa respuesta fundamentalmente, si yo he dicho, la causa se debe a la falta de aplicación de políticas establecidas en la normativa vigente para la información registrada en la consolidación de la información, ¿no? De apertura y devolución de depósitos. Y eso me ha generado a mí que se genere información no correcta en lo que refiere a la apertura y devolución de depósitos. Y estoy diciendo claramente que ha sido eso. Lo que yo recomiendo es mejor control interno
de la información en lo que se refiere a apertura y devolución de depósito. Entonces ahí tengo que ser muy minucioso para decir que hay que mejorar las políticas. Es decir, cuando yo estoy establecido en ese cargo, eh, eh, y es fundamental, ¿no? Que nosotros tengamos eh, algo interesante e importante que me permita poder llegar a cumplir de una manera. Es decir, en la primera instancia hemos visto que ha habido errores y esos errores me han permitido que la información no esté clara. Obviamente, la respuesta es que yo voy a tener mucho cuidado y a veces cuando uno entra de cajero, cuando uno entra de supervisor de cajas, de oficial de créditos, a veces se olvidan de la norma, se olvidan de leer la norma. Y eso me va a permitir eh, que yo logre poder llegar a cumplir mi, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque yo voy a llegar a cumplir acciones fundamentalmente de control interno. Y ese control interno me va a permitir poder llegar a cumplir las acciones que yo. Entonces, es muy importante que, que yo llegue a manejar claramente qué es lo que realmente está sucediendo. Entonces, esto ya ya les voy a ayudar a cada grupo a uno para que se den cuenta. Y los demás, si dice se verificó errores, ustedes tienen que ver la causal del error. ¿Qué, qué ha generado ese error? ¿Cuál ha sido la causa del efecto? Cuando uno comete un error es que algo ha pasado, ¿no? Entonces, es muy importante eh, que nos permita poder llegar a cumplir. Y ese cumplimiento nos va a permitir poder llegar a... Entonces, a medida que yo voy manejando la información muy selectiva y voy viendo la información que siempre va a haber una causa y un efecto, ¿no? Si yo en el examen les digo, les pongo el caso de estudio, lo primero que tienen que identificar es qué evidencias yo tengo y cuál es la causa que se ha generado. Si dicen se ha detectado un robo o un delito de información, vamos a entrar posteriormente a un tema muy interesante que es parte de la auditoría de sistemas que se llama delitos informáticos. Sabemos muy bien que en Bolivia no está tipificado el tipo de delito, ¿no? Y que solo tenemos dos simples artículos que no nos dicen absolutamente nada que nos permiten que nosotros tenemos que fiscalizar. Entonces, ahí está la acción que cuando nosotros decimos se verificó un error del sistema, se verificó errores era, ¿no? Porque hemos visto varios. Entonces, aquí, por ejemplo, yo no puedo hablar en plural y en singular. Esas niñas, no puedo decir, ¿no? Esto niño, será estos niños. Entonces, esto es muy importante para poder llegar a más.
Se identificó inconsistencia en la comparación entre montos y tasas de interés de depósito a plazo fijo. ¿Qué es lo que ha conllevado? Yo no puedo, y aquí hay que tener mucho cuidado, yo no puedo redundar, y esto va para todos los grupos, yo no puedo redundar todo el rato que exista, recomiendo, y mi vida es recomendar, y mi vida es mejorar controles, se recomienda mejorar control interno, entonces no es la idea que tú generes. Si en una primera instancia decir mejor control interno de la información que se refiere a apertura, en la otra tendría que ser supervisar, regentar, verificar si se ha cumplido ciertos establecimientos o se ha establecido el ok que nos va a permitir poder llegar a cumplir algunas conjeturas fundamentales en lo que se establece y obviamente al final del camino nosotros tenemos que ver que sí somos capaces de haber hecho, de haber llegado a cumplir. Entonces, ese cumplimiento a veces es muy importante porque yo tengo que ser prácticamente una persona que revise la información y vale. Entonces, esto ya se los he hecho un ok al grupo y se los voy a pasar el día de mañana para que lo mejore. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahí ya hemos revisado el grupo. No sé si alguien del grupo está en sala para alguna pregunta, alguna apreciación, o si no, comenzamos con el siguiente grupo. ¿Está todo ok entonces? Cuando está todo ok, entonces no hay que preocuparnos. Se ha logrado entender? Bueno, el siguiente grupo se llama desarrollo de hallazgos, compras irregulares, pero no nos olvidemos que tenemos dos compras regulares. Esta irregularidad habla de políticas de pago, Sí, licenciado, están es los de las del grupo, políticas de pago. perdón, Sí, es de las políticas de pago. ya. Ahora, una política de pago está regentado principalmente, uno tiene que partir en, en lo que son normas políticas establecidas por un ente regulador. ¿Cuál es ese ente regulador que genera esas políticas de pago? El ente generador que regula las políticas de pago, si bien es claro, no es nada menos ni nada más que esa institución que establece, ¿no? Partiendo de partiendo de las políticas establecidas por el Ministerio de Economía y Finanzas. Ese Ministerio de Economía y Finanzas nos va a permitir poder llegar a cumplir algunas acciones que obviamente vamos a llegar a manejar. Ahora, si yo me enfresco diciendo que todo es incumplimiento, aquí hemos dicho incumplimiento, aquí hemos dicho inconsistencia, y aquí hemos dicho sobre presupuesto, yo ya he definido claramente que yo ya tengo establecido mi, mi evidencia, partiendo de un concepto fácil que es la evidencia es el fruto, es la respuesta establecida y generada fundamentalmente debido a qué? Debido a que ha habido siempre alguna acción que me permite poder no cumplir. Y esa acción me permite poder no revisar, no definir, no aclarar, no tener ese fundamento importante. Aquí nos dice el incumplimiento de la política de pagos a proveedores por parte de los distintos departamentos.
¿Cuál es la causa? La deficiencia en el control interno de los departamentos responsables, lo que permite que se realizan pagos antes de lo establecido sin una justificación clara. Además, puedan existir preferencias a ciertos proveedores. Política número 1. El auditor no es una persona que fiscaliza. Fiscaliza, pero no sanciona. Yo no puedo decir si una persona nos contrata y dice, ingeniero, usted nos permite poder llegar a manejar establecido esa política y nosotros debemos tomar en cuenta y establecer claramente esa política. Nosotros tenemos que ver, ¿no? Y fundamentalmente tenemos que expresar nuestras acciones. Obviamente que nosotros estamos dándole toda la estructura que nos permita poder llegar a cumplir satisfactoriamente. ¿Y de qué depende eso? De la política establecida que nosotros tenemos que revisar. Obviamente nosotros tenemos que ser muy minuciosos en las acciones que nosotros tenemos que tomar. Muy minuciosos en que yo no puedo ser juzgativo. Un auditor no puede juzgar. Acá yo digo, deficiencias en el control interno responsable, lo que permite que se realice antes de lo establecido. Además, puede existir preferencias de ciertos proveedores. Yo no puedo decir como auditor ciertas preferencias. Otras instancias como transparencia, contraloría, se darán el trabajo de darnos esa acción, de darnos esa complejidad para que nosotros lleguemos a tener. Y hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros aquí estamos diciendo que estamos seguros que ha habido preferencia. Puede ser que otras instancias nos digan que nos comprueban. Si no llegamos a comprobar, estamos fritos. Porque las instituciones nos van a pedir, muy bien, ahora, por favor, demuéstrelo. Y si no llegamos a demostrar, no va a haber esa respuesta clara. Y al tener esa respuesta clara, vamos a tener ciertos problemas que obviamente nos va a permitir poder llegar a tener serios problemas en todo aspecto. Entonces hay que tener mucho cuidado. No es solamente decir, sí, se ha generado esto y aquí hay que sancionar y hay que generar eso. No, porque lamentablemente no estoy haciendo una buena política. Estoy haciendo una política juzgativa. Entonces, aquí se dice deficiencias en el control interno de los responsables, ocasionando pagos antes de lo establecido sin la justificación clara. Sin justificación. Sin una justificación. Y ahí está suficiente, ¿no? No necesitamos más, ¿no? A pocas palabras, buen entendedor. Estoy proyectando y estoy generando políticas establecidas. Y eso me va a ayudar mucho a poder establecer esas políticas, a poder establecer esos lineamientos que para nosotros es muy importante. A medida que nosotros lleguemos a generar esa importancia, nosotros estamos seguros que no se va a cometer.
El efecto del incumplimiento de políticas de pago genera desbalances. No sé qué es la palabra desbalance. No entiendo esa palabra. El incumplimiento de políticas de pago ha generado que el presupuesto asignado de cada departamento tenga sobrepresupuesto. Y eso es lo que ha generado, ¿no? Ha generado un sobrepresupuesto, ¿no? Al no fijarse, al no tener ese control que teníamos, porque teníamos que tener un control, ¿no? El control era causa y efecto. Entonces, esa causa y efecto me ha permitido a mí poder llegar a cumplir satisfactoriamente, ¿no? Si yo hubiera revisado mi techo presupuestario y yo hubiera visto que el límite es ese, no hubiéramos tenido ese alcance, esa respuesta, esa inconsistencia que posteriormente no nos iba a conllevar a nada. Somos muy consecuentes de la información que eso nos ha permitido, pues, la condición. Algunos proveedores reciben pagos antes según lo que indica en la política de... Está bien. Verificar si los departamentos cumplen con la política de pagos en la cual que una compra debe ser pagada entre 15 a 20 días. Está bien, John. Pero aquí esta recomendación me está dando la tendencia de que no confundamos, estimados alumnos, una, una recomendación con una sugerencia. Es muy diferente, ¿no? Cuando en casa el papá te recomienda, te dice, no vas a salir de la casa y tienes que esperar a que tus hermanos lleguen para poder salir. Esa es una recomendación te está dando. No te está sugiriendo, no te está diciendo, si salen tus hermanos, si no vienen o vienen tus hermanos, ya depende de vos, sales. No te está diciendo. Te dice, te recomienda y te dice, esperas a tus hermanos, les das su almuerzo y te sales, ¿no? Y pero vos puedes aparecerte, ¿no? Y decir, es que papá les he esperado más de una hora y se han tardado. Yo tenía clase y les he dejado la comida y les he dejado un papel para que se porten bien. Puede llegar a suceder, pero no debería suceder. Entonces, se recomienda siempre que haya esa acción. Ahora, la recomendación nace fundamentalmente de la respuesta que yo tengo y que yo he llegado a manejar en esa causa y efecto. Se recomienda, ¿no?, cumplir con la política de pagos establecido en la normativa de compras. ¿Qué quiero decir con esto? Esto está ya por demás. Estoy redundando lo redundante. Cumplo la política de pagos establecida en la normativa. ¿Y cuál es la normativa de pagos? Que se debe pagar entre 25 a 35 días posterior a una compra. Entonces, yo estoy recomendando como auditor, como fiscalizador, para que posteriormente se genere el checklist y yo diga que están bien las acciones, ¿no? Entonces, ¿cuál es la causa y el efecto? La causa y el efecto es que yo estoy llegando a cumplir acciones que debería llegar a manejar. Entonces, a medida que yo maneje esa política, yo tengo que estar bien consciente de que sí, la política está establecida. Entonces, es muy importante, ¿no?, que nos va a permitir poder establecer
poder llegar a manejar claramente todas las acciones que me está generando. Entonces, es importante que yo haya cumplido objetivamente y que yo haya tenido esa posibilidad enmarcada en los cumplimientos establecidos para que yo llegue a manejar. Entonces es muy importante que yo llegue a tener en cuenta y a manejar los lineamientos establecidos. Asimismo, que yo tenga que tener que cumplir. Entonces, yo tengo que tener una redacción bastante consecuente para no llegar a tener. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda al grupo de compras irregulares desde el enfoque de política de pago. Y ya está Por mi más parte, claro, ingeniero, muchas gracias. ¿no? ¿Aló, aló? ¿Me escucha? Está Sí, más claro. ingeniero, le escucho. Sí, está más claro. Muchas gracias. Ya, muy bien. Pero tengo acá otro grupo que era mejor que lo hagan en Word, ¿no? Pero igual vamos a manejar. Entonces, yo puedo tener una auditoría, una fiscalización, pero yo puedo llegar a manejar acciones fundamentales que obviamente me van a permitir poder llegar a cumplir de una manera exitosa, poder llegar a cumplir de una manera obvia y obviamente me va a permitir poder llegar a manejar. Entonces, estas políticas son muy importantes porque yo estoy llegando a tener en cuenta y estableciendo, ¿no? Acciones que me van a permitir. A medida que yo voy manejando, voy teniendo en cuenta estos lineamientos que nos va a permitir y que a medida que uno vaya manejando lo va teniendo en cuenta. Entonces, es importante que posteriormente a lo que uno hace, llegue a generar. Acá nos dice, la evidencia uno dice, el presupuesto que se tiene asignado a los departamentos de recursos humanos, contabilidad y contrataciones o adquisiciones para compras han sido superados. ¿Cuál ha sido la causa? Otra vuelta dice, ¿no? La causa es falta de control, pero miren aquí, en este párrafo ya tengo cacofonía. Control, control, mucho controla, son muy controladores este grupo. Entonces, yo tengo que tener ese lineamiento fundamental a evitar, ¿no? ¿No? Y eso es fundamentalmente. Es muy importante que nosotros lleguemos a cumplir acciones que obviamente se tienen que llegar a validar. Entonces, haremos una retrospectiva, ¿no? Aquí, diferente a lo que se está trabajando acá con la intención en este grupo de ver esa rutina de presupuesto. El otro grupo ha hecho pagos, entonces este está haciendo la rutina fundamental de revisar, mejorar, validar, cuantificar, dar todos aquellos lineamientos que me van a permitir poder llegar a cumplir de una manera exitosa. Aquí dice, la condición es que no existe sobregiro del presupuesto. La causa es la falta de control interno, aquí le van a aumentar control interno, en la asignación de presupuesto. En las compras, esto lo van a abordar, medidas de control, en las compras de los departamentos y asignan, ¿no? Fueron descuidadas y sin medida. Eso no es una redacción de un
de una persona que realiza auditoría. Estaríamos cayendo en una cuestión que le estamos, fueron descuidados y no somos juzgativos. Eso tienen que tener mucho cuidado. La persona que genera esto no es juzgativa. Tienen que tener muchísimo cuidado en eso. El efecto, sobregiro, no existe sobregiro, es sobrepresupuesto. Porque el sobregiro es cuando vos giras, depositas dinero. Aquí es presupuesto. Entonces, sobregiro es cuando yo he cobrado o he depositado por demás, ¿no? No, aquí es sobrepresupuesto en los departamentos anteriormente mencionados, puedes decir, si no quieres repetir lo mismo, ¿no? El criterio, verificar el presupuesto asignado del departamento, determinado presupuesto, no versus, porque esto no es como fútbol, donde se genera la compra existiendo diferencia. Está bien, pero esa palabra versus no está bien. La condición es que existió sobre presupuesto, sobre giro de presupuesto, no existe esa idea, en los tres departamentos de la empresa, no. La condición que existió sobre giro en los departamentos de recursos humanos, contabilidad y contrataciones, mayor al presupuesto que se tenía, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en lo que uno escribe. Ahora, aquí en esta recomendación no tenemos que caer en la cuestión que se recomienda. Otra vuelta, recomendadores. En el examen traten de no poner esa palabra porque vamos a estar recomendando cada rato. Entonces hay que tener recomendación, mejorar el control en los departamentos donde tengan dificultades o donde tengan problemas de presupuesto. Y tomar acciones inmediatas de subsanar el sobrepresupuesto. Ahora, ¿cómo quería subsanar esa empresa? Esa empresa era fácil, su subsanada era bien sencilla y bien interesante. ¿Cómo quería subsanar esa empresa? Fácil. Quería agarrar ese presupuesto que tenía, querían hacer lo que se les cantaba con él. Tampoco esa no es la idea, ¿no? De que agarramos y hacemos lo que nos canta, ¿no? No es eso. Hay que tener cuidado. Estos departamentos querían agarrar ese saldo que creo que era de 18,000 o más de 20,000, agarrar el presupuesto de sistemas y consolidarlo a lo que... Esa no es una buena política. Esa política nos va a conllevar a que nosotros tengamos serios problemas y esos serios problemas obviamente nos va a permitir poder llegar a cumplir errores y nosotros no podemos llegar a cometer y eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, olvídense, estimados participantes, alumnos, la palabra recomendar, recomendador. Nosotros tenemos que ser muy claros en la acción de que no somos recomendadores. Nosotros tenemos que adquirir acciones inmediatas para poder llegar a tomar. Entonces, espero que no se preocupen, se lo va a editar este video y se lo va a subir con un link importante a la plataforma del Moodle para que ustedes vuelvan a revisar en el Moodle y revisen de una manera muy exhaustiva, ¿no? Y también se les va a dar la posibilidad que ustedes tienen en el Moodle este fin de semana, van a ver como tarea, va a decir tarea, y individualmente
van a subir individualmente el caso, diciendo que es el caso 1 Pérez, el caso 1 Rojas, como será, van a subir ya mejorando con las acciones inmediatas para que yo los revise. Se les va a dar hasta el día martes 23:59. ¿Por qué? Porque el día miércoles 18 van a exponer. Ahora, la gran pregunta del millón es, no, lo que nos han dicho es esta semana utilicemos la plataforma virtual. Si la próxima semana sigue las decisiones de la institución de generar que nosotros tenemos que seguir haciendo virtualidad, no nos hacemos ningún problema, vamos a seguir trabajando de la misma manera, se les va a pasar el link del Zoom para que ustedes, pero si las instancias superiores nos han dado la acción para volver, entonces vamos a volver a lo presencial. Pero mucho depende de la entidad de la universidad para dar esa decisión. Entonces, este grupo tendría que mejorar desde esta aspecto. No sé si tiene alguna pregunta, alguna duda el grupo. ¿No tiene ninguna duda? Ya, muy bien. Tenemos este caso que será DOC 24, creo que de celular ambas. Aquí tenemos una error en fechas de pagos en sueldos y salarios. Este grupo tiene una consigna de que tienen que generar fundamentalmente las acciones que se han llegado a manejar. La primera evidencia para ellos es un error en fechas de pago de sueldos y salarios. La segunda es excedente de pago en sueldos y salarios. Y la tercera es pago inferior al pago acordado. Eh, Error en fechas de pagos de sueldo. La causa. El error puede deberse a fallos. El error, pues, aquí estamos hablando en sustantivo y después lo estamos volviendo en plural. Los errores serían, ¿no? El error que puede deber a fallos. Estamos hablando, estamos redactando como si estuviéramos generando una acción que tiene que ser tomado en cuenta. Entonces, ahí hay que mejorar. No confundamos singular con plural. No va a tener lógica nuestra, nuestra redacción y vamos a tener ese problema. Y al tener ese problema, nos va a permitir poder llegar a tener esa acción. Entonces, hay que tener mucho cuidado en las acciones fundamentales que nos permita poder llegar a comprender. Entonces, es importante que nosotros lleguemos a manejar y cumplamos eso. Entonces, ahí dice el error en fechas. Errores sería, no es error. Errores en fechas de pago, porque ha habido varios errores que se han generado. Entonces, errores, no error. La causa, los errores al haber falla en el sistema de procesamiento de información debido a software o configuración. Pero aquí estamos haciendo doble acción, ¿no? Decimos que ha habido el error y tenemos que terminar la redacción. No podemos decir, y además falta de control. Eso sería otra acción que estamos haciendo. O lo ponemos error debido al falla del sistema de procesamiento, o le decimos falta de control en la revisión de fechas de pago. No podemos poner negligencia, tenemos que ser muy consecuentes, lamentablemente no podemos ser juzgativos.
ha sido muy negligente su gente, sancionenle por lo menos un año, ¿no? O algunos gerentes dicen, no, no sé, ingeniero, le puede poner en ese informe claramente, subráyelo, que tiene que ir a la cárcel, que tiene que ir a hacer procesamientos, ráyelo con una acción fundamental, que le ponga claramente esas acciones. No podemos llegar a hacer eso. Es muy complejo y eso nos va a permitir poder llegar a validar. Entonces, hay que tener mucho cuidado hasta en la misma redacción que uno llega a tener. Porque esa redacción puede ser muy compleja, esa redacción puede ser que puede generar susceptibilidades y cae en esa susceptibilidad lamentablemente nuestro famoso auditor. Nuestro auditor tiene que ser una persona que diga claramente las acciones que se ha llegado a completar, el lineamiento que se ha llegado a cumplir y las decisiones de ahora en adelante, cómo van a llegar a ser. Pero si tomamos esas acciones muy iracundas, que se puede llamar, no nos va a conllevar a ninguna acción. Entonces, hay que tener mucho cuidado en lo que pueda llegar a suceder. Mucho cuidado en la acción de la redacción, ¿no? Porque a veces podemos hacer una redacción muy comprometedora que no está a la altura de un auditor, ¿no? Dice, entonces, ahí mejoremos, ustedes ya lo van a ver en su caso y ya van a decidir en grupo si van a poner falta de control en la revisión de fechas de pago o negligencias en la programación de los pagos por parte del personal responsable. También podría haber una falta de... Si digo también, ahí, si ustedes ven en la redacción, ya están haciendo tres momentos. Errores de fallos en el sistema, falta de control de revisión, falta de supervisión o auditoría interna en el proceso. Entonces, estoy haciendo tres acciones. Tengo que hacer una. O hago por error que es en el procesamiento de planillas, o es una falta de control en la revisión de fechas o negligencias, o es una falta de supervisión en la auditoría. Entonces, si yo llego a generar eso, eh, el efecto no es la reputación reputacional, la moral de los empleados puede verse afectada, generada desmotivación, desconfianza. No puede hacer un auditor una apreciación personal. No existe eso en un auditor. Es decir, ha generado la falta. Voy a suponer que estoy tocando esto. Estoy tocando falta de control en la recepción de pagos o negligencias en la programación, ¿no? De pagos, hasta aquí, ¿no? Y mi efecto es, el efecto de la falta es ausencia de controles internos para la revisión de la fecha de pago. Nada más. Además, aquí yo he hecho ya cacofonía, sería falta de control de revisión de fechas de pago o negligencia en la programación de pagos, y yo estoy diciendo pagos, ¿no? En las programaciones de los pagos. Aquí tienen que tener mucho cuidado en buscar las acciones muy severas entre lo plural o lo singular. Ahí hay que mejorar. La parte reputacional no interesa, no estoy haciendo una parte juzgativa, ¿no? Que yo diga, lo he visto desmotivado a Juan Pérez, lo he visto desmotivado a Ana Rojas, lo he visto desmotivada a Valeria. No es mi tuición de ver desmotivación, no es mi tuición. Mi tuición es que no tiene que haber nombres, no tiene que haber personas. El departamento administrativo ha recaído a que le falta eh, acciones inmediatas que tiene que y políticas que deben llegar a manejar. Entonces, ahí es el punto. Se recomienda generar una revisión exhaustiva de los controles internos en la revisión de fechas de pago para evitar
que exista errores en la misma. Si nosotros tenemos bastantes filtros, tenemos que ver qué filtros son. Ahora, el criterio siempre es que las fechas de pago deben seguir políticas internas de la empresa y los contratos o estipulados en los acuerdos. Las fechas de pago deben seguir políticas establecidas, enmarcadas en lo que se genera planilla de sueldos y salarios. Porque si yo digo laborales, estipulados, acuerdos colectivos, no estoy diciendo nada. La condición se ha identificado que en la planilla de pagos existen errores al depositar los sueldos en los empleados de la institución. Estoy diciendo una condicional, ¿no? Si hay errores, a generar que pueda llegar a generar. Entonces, yo estoy pidiendo algo muy importante que es la recomendación. Estoy recomendando acciones que son muy importantes y que deben ser cumplidas de una manera fundamental. No estoy imponiendo, sino estoy viendo, estoy detectando que ha habido errores de fechas o errores en los pagos. La inconsistencia, ¿no? Podría haber sido la evidencia, se ha comparado planilla 1 con planilla 2 y ha generado esta inconsistencia. ¿Por qué? Porque posteriormente vamos a ver en otra evidencia que se ha pagado a algunas personas más y otros menos, ¿no? Y ahí tenemos que ver qué es lo que sucede. La otra acción también que es muy importante, que ha habido duplicidad de códigos en los pagos. Al hacer esa acción, hemos podido detectar también. Entonces, es muy importante e interesante que ustedes manejen esa redacción y manejen de esa manera. Espero que hayan tenido o hayan tomado nota de las acciones. No sé si ese grupo de planillas y sueldos y salarios tienen alguna pregunta, alguna duda. Licenciado, buenas noches. Adelante. Eh, Al momento, cuando tengamos que exponer nuestro tema, ¿tenemos que explicar solamente una evidencia o solo vamos a explicar las 4 evidencias que hemos hallado? Depende de lo que yo les diga. Te puedo decir, y esto va para todos los grupos. Explícame la evidencia 2, a ver, ¿cuál es la política? Entonces, tú generas eso. O yo te digo, explícame la evidencia 4. Entonces, tú tienes que estar preparado para lograr cumplir esa meta establecida. Entonces, es importante que ustedes vean que todas las acciones que nosotros lleguemos a manejar tengan una acción con una reacción. Y eso es muy importante que nos va a permitir, ¿no? Entonces, lo que yo les sugeriría es que en este tiempo, que todavía no estamos pidiendo de subirlo, sigan buscando una redacción apropiada, como si ustedes ya fuesen auditores. Pónganse en el parámetro del auditor, ¿no? El auditor es una persona que es imparcial y que no genera procedimientos de sentimentalismo. ¿Qué quiere decir eso? Que el auditor no es una persona que dice, se ha juzgado, se ha hecho, se ha generado, no. El auditor es aquella persona que va a tener toda la potestad, ese es el término, de llegar a manejar de una manera secuencial. A medida que nosotros lleguemos a manejar ese procedimiento secuencial, nosotros estamos seguros que en el camino vas a tener dificultades. Eso es inverecible. No puedes ocultar tu acción, no puedes ocultar tu acción que te permita, ¿no? Eso mucho depende de las acciones que uno llega a manejar. A medida que uno va manejando, va a ser consecuente. De esa consecuencia, uno va a manejar. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con la redacción, ¿no?
Sé que al principio les cuesta a todos, no voy a pedir que tengan mi misma redacción, eso es imposible. Pero ustedes pónganse en los zapatos del auditor, que él revisa, fiscaliza y recomienda. ¿Se entiende? Sí, sí, licenciado, gracias. Aquí tenemos otro caso. Se dice, se registró información en tiempos en caja. Está por demás la I, coma. Se encontró a clientes que fueron atendidos en un tiempo mayor a 30 minutos. ¿Cuál ha sido la causa? Demora, se efectuó la demora se efectuó la demora en la atención a los clientes en tiempos de caja. El efecto, falta de control interno ante un incumplimiento en las políticas, porque son varias, de normativa en la entidad financiera. Es decir, no ha habido algo claro, no ha habido algo preciso que nos permita poder llegar a. Es decir, la causa se efectuó demora. Esa demora ha sido la ausencia, si quieren ponen a falta o sin ausencia, de políticas. Es decir, ustedes han detectado en un determinado tiempo varias ausencias, varias cuestiones, pero lo han dejado pasar. Pero en alguna acción, lamentablemente, han podido verificar que lamentablemente se está llegando a manejar esa política. Y esa política tiene arma de doble filo. Se está llegando a poner. ¿Cuál es el criterio? El tiempo de espera máximo, para que un cliente sea atendido en cajas es de 30 minutos, establecido por la normativa vigente de las. ¿Está bien? La condición es clientes que han excedido en el tiempo permitido de atención en cajas, ¿no? Se supone que ya se ha hecho el criterio, ya no necesitamos poner criterio, ¿no? En cajas ya lo ponemos en paréntesis. Mayores o iguales a 30. Tiene su significado cuando es entre paréntesis, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Ha sucedido que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en lo que se esté estableciendo. Entonces, cuando yo llego a comenzar a establecer, recomiendo, ya no se recomienda, se recomienda una mejora de atención, además de cumplir con la política de la normativa vigente establecida por la ASFIA, ¿no? Y ahí, entre paréntesis, pueden poner Autoridad Superior Financiera, porque estamos hablando de algo que estamos llegando a. Entonces, ahí estamos manejando una política bien establecida, que obviamente nos está permitiendo
poder llegar a cumplir de una manera muy importante, que nos permita poder establecer y poder llegar a cumplir claramente esas acciones que obviamente nos va a permitir poder llegar. Entonces, hay que mejorar un poquito más la redacción, pero la única manera es de que ustedes puedan tener ese ensayo. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, el grupo de tiempo en cajas. Ya está mejor su redacción, ¿no? Sí, licenciado, buenas noches. Con lo que usted en este momento nos corrigió, ya tenemos un poco más clara el cómo debería ser la redacción. Perdón, no te escucho bien, te escucho entrecortado. Aló, aló. Le escucho un poco entrecortado. Pero ya está más claro. Lo más importante es que uno tiene que no redundar en la redundancia. Esa es la política que debemos establecer. Y por último, tenemos acá el grupo de las operaciones sospechosas. Una acción de las acciones sospechosas es que tenemos que tener mucho cuidado de que estas instituciones de entidades financieras del Estado están rigiendo claramente, la evidencia dice, clientes que han depositado en un solo día iguales o mayores a $10,000. ¿Qué es lo que ha sucedido, no? Yo voy al banco, deposito, y cuando es una suma de cantidad bastante alta, uno se tiende a pensar, ¿por qué está depositando ese monto? Y ahí uno se pone a pensar, ¿cuál es el argumento? ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es la validación que yo estoy haciendo de poder llegar a manejar estas acciones y poder llegar a tener en cuenta, ¿no? ¿Cuál es la causa y el efecto que me está generando porque yo estoy permitiendo de alguna manera u otra poder generar, ¿no? Aquí dice, la causa es la falta de control por parte de los cajeros a permitir que diferentes clientes realicen depósitos en un mismo día, ¿no? Pero aquí, ¿qué control ha habido? Falta de un control interno en los cajeros. Estamos hablando. Al permitir que diferentes clientes realicen depósitos en un mismo. No veo cumplimiento, esto no nos interesa porque no estamos haciendo la causa, ¿no? Se generó, se generó, se generó depósitos. La causa ha sido falta de control. Se generó depósitos omitiendo la política establecida de... Se generó la política establecida de pagos de depósitos. Se generó depósitos omitiendo la política establecida por el ente regulador de supervisión. Y eso, si quieren, le ponen entre paréntesis.
La única entidad que supervisa esos pagos es la ASFI, no hay otra. El criterio, identificar a los clientes que han realizado depósitos iguales o mayores en un mismo día ingresando en la entidad financiera. La condición es que la condición es la condición se efectuó o se busca un sinónimo, iguales o mayores en un mismo. Entonces, ahí yo ya estoy viendo qué importante para nosotros puede llegar a ser todo lo que se ha llegado a suceder, todo el lineamiento que se ha llegado a generar. Se recomienda, recomendación se recomienda. Aquí, mejor control en los depósitos realizados con montos mayores o iguales a $10,000, ¿no? Mejor control en los depósitos, ¿no? Teniendo en cuenta las políticas establecidas por la ASFI. Entonces, la ASFI es una institución que es el brazo operativo de supervisar. Siempre tiene que haber en nuestra vida un control, una supervisión de acciones que yo puedo llegar a patentar, acciones que yo puedo llegar. Entonces, a medida que yo voy manejando, tengo que ser muy cuidadoso en las acciones que se tiene que llegar a tener en cuenta. A medida que se ha llegado a cumplir esas acciones, estamos seguros de todo lo que se ha enmarcado. Obviamente, admitimos estas acciones, generamos esta política que nosotros estamos teniendo y debemos tener muchísimo cuidado al manejar las acciones que nos permiten. Obviamente, estas acciones, ¿no? Que nos permita poder llegar a establecer, ¿no? Y eso eh, va a ser muy importante. Eso siempre va a ser algo que siempre tenemos que tener en cuenta. Nuestra acción va a darnos la posibilidad de llegar a tener claramente esa acción, ese lineamiento, que obviamente no es sencilla, pero tampoco es difícil. Si yo llego, y esto es como una experiencia, y esto es como una acción que ustedes, y como ustedes van a ser auditores, fiscalizadores, o que si no van a llegar a auditar, les van a auditar, uno tiene que tener cuidado de tener la acción del control, ese control que nos va a permitir poder regentar. Entonces, a medida que nosotros lleguemos a tener claramente, nosotros vamos a cumplir esto. Entonces, tómenlo en cuenta, ¿no? Estimados alumnos, estas acciones, ¿no?
Yo tengo que ver que si yo cumplo una ley 393, la Constitución Política del Estado, políticas de pagos, políticas financieras, políticas establecidas, y si yo a ese cumplimiento le he llegado a manifestar, le he llegado a tener esa acción, yo no voy a tener de aquí en frente problemas que me van a generar o establecer algún problema que al final del camino va a llegar a ser muy complejo. Y esa complejidad obviamente me va a permitir poder llegar. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado para poder responder esas. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, el grupo de pago sospechoso. Bueno, esto va a ser, lo vamos a subir al grupo. El día de mañana lo vamos a volver a subir al grupo de una manera comprimida para que pueda llegar a más. Adelante, Iván. Buenas noches, Lice. Un detalle, nuestro caso no lo ha pasado y le hemos enviado el archivo. ¿Qué se llama? Control de viajes. Ah, el famoso control de viaje. Lo voy a revisar y cualquiera de ustedes de control de viajes internamente me van a escribir el día de mañana, en la mañana para que me les recuerde y se los voy a corregir internamente. Siempre. El control de viajes es un caso muy generis porque primero tenemos que tener la política de hacer la reconstrucción. Hemos tenido una política de reconstrucción muy efímera, muy rápida, porque lamentablemente no hemos llegado a manejar la política establecida. Y ese ha sido uno de los grandes detalles. ¿Por qué? Porque nos dan una información muy relativa, nos dan una información muy sacada de los cabellos, como se dice, pero que no nos dan la información valedera y real que queremos. Entonces ahí tenemos ese problema y lamentablemente no hemos podido llegar a manejar. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado en las acciones que uno puede llegar a. He querido el día de hoy ser un poquito más consecuente, ser un poquito más a detalle. Sigan, mañana ya les voy a dar el arreglo fundamental. El día de mañana les voy a pasar el archivo a la gestión, al WhatsApp. Vuelvan revisando y si tienen alguna revisión, si quieren otra revisión que se les haga internamente, lo pueden hacer entre jueves y viernes, ¿no? Para que ya el día martes, tienen hasta el día martes en la noche, por Moodle, subir todos los trabajos. Y el día miércoles, tanto si va a ser presencial o virtual, poder hacer una exposición que nos va a permitir poder llegar a, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda que les pueda eh, sacar de dudas, ¿no? Porque es lo más importante. Siempre el alumno tiene que ser un alumno consecuente, tiene que ser un alumno que tenga la posibilidad de manejar esos tiempos. Entonces, cuando uno tiene esa posibilidad, uno llega a manejar, ¿no? Y llega uno a establecer acciones que pueda llegar a ser consecuente de lo que uno tiene que manejar, ¿no? Entonces, es importante el manejo que uno llega a realizar y obviamente ese manejo que nosotros estamos llegando a tener en cuenta, vamos a llegar a tener esa acción. Y obviamente cuando ya ingresen a Moodle, que es la plataforma, les va a permitir poder llegar a tener esa secuencia de la información y a tener esas acciones que obviamente nos va a permitir poder validar. A medida que nosotros validamos ese lineamiento, nosotros estamos
dándole más panorama, más acción, y eso nos va a permitir que ustedes tengan ese flujo de información importante y conlleven a todas las acciones que nosotros estamos ligando. A medida que ustedes manejan, tienen que tener esa conciencia. Por último, les voy a mostrar, no se olviden siempre de entrar a la plataforma. Siempre va a haber material que ustedes tienen que ver, controles internos, lean controles internos. Les voy a pasar este fin de semana un video para que ustedes vean el procedimiento. Y aquí cuando diga prácticas, aquí va a estar el módulo y va a decir que se entregue de manera individual, se entregue las escenas de hallazgo en el determinado tiempo. Entonces tengan mucho cuidado porque a veces uno va a querer ingresar y no le va, cuando ya se pase ese tiempo que vamos a decir que es 23:59 del día que hemos fijado, vamos a tener ese problema y ustedes tienen, ¿no? Entonces, revisen su Moodle, revisen todas las acciones que pueden conllevar para evitar algún sobresalto, ¿no? Porque no nos olvidemos que a la vuelta de la esquina ya está viniendo el examen, ¿no? He querido en esta clase que tanto virtual o como presencial lo hubiéramos podido hacer sin ninguna dificultad. He tratado de que ustedes tengan la acción compactada, la acción validada para que ustedes puedan realizar, ¿no? Entonces es muy importante, estimados alumnos, que vean esto. Van a tener la retroalimentación el día de mañana, se les va a pasar. Vuelvan a revisarlo, vuelvan a subirlo, vuelvan a exigirse. Y si ustedes ven, no me hago ningún problema, revisen, lean bien, pero y vuelven otra vuelta a manejar los lineamientos estos. Entonces, es importante que nosotros lleguemos a manejar la información para que no tengamos problemas. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Si no, quedo agradecidos y si Dios lo permite, nos vemos el día lunes. Ya durante el fin de semana, ya les darán a ustedes y a mi persona las coordenadas si va a ser presencial o va a ser virtual. En el caso de que sea presencial, volvemos a aulas a seguir revisando esas escenas de hallazgo para que posteriormente haya una buena planificación y un buen MPA. Si en el caso dicen que sigue la política, entonces seguimos con las acciones. Bueno, quiero agradecerles a ustedes. Tengan una buena noche y nos vemos mañana. Adelante, Iván. Dice, le paso el archivo para que los revise en el chat personal o en el grupo. WhatsApp del grupo. Por favor, nada personal. Si tienen alguna sugerencia, alguna cosa, siempre mándenme al WhatsApp del grupo. ¿Ya? Muchas gracias. Tengan un buen descanso. Hasta el día lunes. Buenas noches.